Mucha paz de Cristo a todos mis amados hermanos. También damos gracias a todos los amigos oyentes que nos acompañan en esta transmisión. Les deseamos bendición, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas y en sus corazones. Ya que está escrito, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La versión en inglés, King James, si la tradujéramos literalmente, dice: gran paz tienen todos los que aman su ley y nada les ofenderá. Damos gracias al Señor Jesús entonces y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy acerca de la profecía de las 70 semanas. Para lo cual vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel. Es un libro profético, libro de Daniel, capítulo 9. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 21. Dice: en el nombre de Jesucristo. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Esta es una visión, entonces, tomemos en cuenta eso. Las visiones tienen figuras, tienen metáfora, tienen simbolismos. Bien, dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a partir entonces a entender con la ayuda de Dios acerca de esta profecía de las 70 semanas. Son 6 cosas que menciona ahí la Escritura que se tendrían que cumplir al término de estas 70 semanas. Y hay que notar que esta visión y esta profecía es sobre un pueblo y sobre una ciudad en particular. El versículo 24 lo indica. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. Tómelo muy en cuenta. Esta profecía no es sobre los gentiles, no es sobre todas las naciones, sino es en especial sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Al que habla en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Y además dice, esta profecía también es sobre tu santa ciudad. Tomemos en cuenta eso. Esta profecía es sobre el pueblo de Israel. Y en 70 semanas se iba a cumplir 6 cosas que menciona ahí. Una, acabar con la prevaricación. ¿Qué quiere decir prevaricación? Bueno, yo quisiera que viéramos una definición de lo que quiere decir prevaricación y para eso anoté en mi celular a manera de screenshots o de pantallazos, no sé cómo en español, creo que es como se le llama. Apunté unas definiciones que nos pueden ayudar para poder comprender estos términos. Bien, encontramos entonces, primeramente, la palabra prevaricar. La palabra prevaricar quiere decir faltar conscientemente un funcionario a los deberes de su cargo,
al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. Y pone un ejemplo: la peor falta que en un juez es prevaricar en la sentencia de un juicio. Dictar un juicio injusto, dictar leyes injustas, prácticamente eso es lo que significa prevaricar o prevaricación. Dios se ha propuesto terminar con la prevaricación al término de estas 70 semanas proféticas. ¿Cuándo es que Dios termina con la prevaricación? No pierda esta escritura a la que vamos a estar citando constantemente. Vamos a ver en el Salmo 2, que tiene un contenido profético. Salmo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer desde el versículo 7. Vamos a leer desde el 6, puesto que ahí menciona ya la acción de Dios, del Señor como Rey. Versículo 6. Yo empero he puesto mi Rey sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Recordemos que estas son palabras proféticas. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. El Señor va a cumplir esto en su segunda venida que estamos esperando. Y en el versículo 10, el Señor va a terminar con la prevaricación. Pues mire lo que dice el versículo 10. Y ahora reyes, es decir, gobiernos, entended, admitid corrección, jueces de la tierra. El Señor entonces se propone terminar con la prevaricación cuando Él aparezca en su segunda venida, su manifestación gloriosa, como dice la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. No lo voy a, solamente lo cito como referencia, pero vamos a ver Ezequiel capítulo 15. Estamos hablando de cuándo el Señor va a terminar con la prevaricación. Ezequiel capítulo 15, versículo 6 al 8. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho el Señor Dios, como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual di al fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. De fuego salieron y fuego los consumirá, y sabréis que yo soy el Señor cuando pusiere mi rostro contra ellos, y tornaré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Dios. Ahí habla también proféticamente de cómo el Señor en su segunda venida va a acabar con la prevaricación, va a acabar con la injusticia de los gobiernos, de los jueces que dictan leyes y juicios injustos. Esto se va a cumplir al término de las 70 semanas proféticas que están señaladas aquí. Otra de las cosas que menciona esta profecía, después de acabar con la prevaricación, segunda cosa, concluir el pecado. ¿Cuándo el Señor concluirá definitivamente con el pecado? Podemos decir que en parte el Señor, al llevar nuestros pecados, en cierta manera, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí en parte, en aquellos que hemos aceptado la vida eterna, hemos echado mano de la vida eterna. En parte el Señor tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo de la mar. Pero aún hay pecado.
Aún dice Primera de Pedro 3:21 que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. ¿Cuándo se terminará con el pecado? Vamos a ver una escritura ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios, versículo 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne, ¿qué dice? Cesó de pecado. Bien, cuando se padece en la carne, entre más se padece en la carne, más se acaba con el pecado. Y esto no solamente por nosotros, sino porque el Señor Jesús, como dice aquí el texto, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, así como Cristo padeció en la carne y cesó de pecado, como dice aquí, nosotros también debemos estar armados del mismo pensamiento. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir con esto la Escritura? Que mientras que estemos en esta carne habrá pecado, ¿sí? Juan el apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no hay verdad en nosotros. Entonces nadie puede decir eso, lo dice Primera de Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, no es cierto, no es cierto, no hay verdad. Tenemos pecado. ¿Hasta cuándo vamos a dejar el pecado o se va a acabar el pecado? Bueno, la Biblia dice en Primera a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, bendito es el nombre del Señor Jesús. Un texto que hemos citado en algunas veces, un texto conocido, dice, esto empero digo, hermanos, versículo 50, 15:50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne, por cuanto no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pues está siempre inclinada hacia el pecado. Por eso, esa naturaleza carnal, esa concupiscencia de la carne, no puede, dice el texto, heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado mientras que estemos en la carne. Pero cuando el Señor Jesucristo aparezca, entonces sucederá lo que dice la Escritura en Primera a los Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí, al ser transformados, se acaba con esta carne de pecado y se cumplirá también lo que dice aquí el versículo 51. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Por quién vamos a ser transformados? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Ya no hay corrupción y por ende ya no hay pecado. Y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte
con victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Al hacerse esta transformación gloriosa, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, se acaba con el pecado. Entonces, es una de las profecías, es una de las cosas que se van a cumplir al término o al cumplirse las 70 semanas. Entonces, vamos entendiendo que esas 70 semanas aún no se han cumplido en su totalidad, puesto que aún no se ha acabado con la prevaricación. Hay mucha injusticia, hay mucha prevaricación en nuestros jueces, en nuestras autoridades, en nuestros gobiernos. Tampoco se ha concluido con el pecado. Otra de las cosas que ahí podemos decir que Dios hizo es el punto número 3 que dice Daniel capítulo 9, que es expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar? Quiero leerle una definición de lo que significa expiar. Expiar dice sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Eso significa expiar, sufrir un castigo, repito, por haber cometido una falta, delito o culpa. Nosotros, por haber pecado contra Dios, merecíamos recibir castigo, merecíamos la muerte. Pero ¿sabe qué? Jesucristo expió, hizo la expiación por nuestros pecados, por nuestra culpa. Vamos a leerlo ahí en Isaías 53. Isaías 53. Gloria a Dios. Isaías 53. Leemos ahí la palabra de Dios en el versículo 5. Hablando proféticamente del Señor Jesús, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Él fue molido por nuestros pecados, él llevó la culpa, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que nosotros merecíamos para poder reconciliarnos con Dios, fue sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesús en su sacrificio. Y para que vea que está hablando claramente de él, los siguientes versículos dicen: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez, la expiación que hizo el Señor Jesús por nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Voy a pasarme al versículo 10, donde claramente habla de la expiación. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. ¿Por el cual pecado? El pecado de todos nosotros. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Esa parte de la profecía se ha cumplido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otro texto que habla de la expiación en Hebreos capítulo 2. La carta a los Hebreos capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 2, ¿lo tenemos? Vamos a leer ahí acerca del Señor Jesús, que dice
desde el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Él hizo la expiación por nuestros pecados. Una de las cosas entonces que se habrían de cumplir en esas 70 semanas. Bien, el cuarto punto es traer la justicia de los siglos. ¿Verdad que así lo dice Daniel capítulo 9, versículo 24? El cuarto aspecto, el cuarto punto para cumplirse es traer la justicia de los siglos. Ese punto aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir el hecho de que el Señor traiga la justicia de los siglos? Isaías capítulo 2 menciona allí una profecía. Isaías 2, bendito es el nombre del Señor Jesús. Isaías capítulo 2, versículo vamos a leer desde el versículo 2. Y acontecerá en lo postrero, en lo último de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes. Ya hemos dicho que montes son reinos. En otras palabras, el reino del Señor será confirmado sobre todos los reinos, y será ensalzado su reino sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Ya hemos visto que esto se cumplirá en la segunda venida del Señor. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 4. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No se alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. El Señor entonces trae la justicia de los siglos, juzgando a las naciones. Y esto el Señor lo va a hacer en su segunda venida, que estamos esperando, su segunda venida gloriosa. Bendito el nombre del Señor Jesús, en la cual esa venida también dice que el Hijo del Hombre vendrá y hará justicia, y apartará con las ovejas de los cabritos como las aparta el pastor, y dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sin embargo, a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Bien, eso está escrito en Mateo capítulo 25, si alguien quiere tomar nota de eso, versículo 31 en adelante. Entonces, el Señor, al cumplimiento de esas 70 semanas, también va a traer la justicia de los siglos. Quinta cosa que el Señor va a hacer es sellar la visión y la profecía. Según Daniel 9:24, donde estamos, ya vimos entonces que va a acabar con la prevaricación una cosa, concluir con el pecado dos cosas, expiar la iniquidad tres cosas, traer la justicia de los siglos cuatro cosas, y sellar la visión y la profecía. ¿Qué es sellar la visión y la profecía? Bueno,
sellar también se define como concluir, poner fin a algo, dejar sellar a una cosa. El Señor va a poner fin, va a poner conclusión, va a concluir con las profecías que están escritas en ese tiempo. Esto al término de las 70 semanas. La sexta cosa que el Señor va a hacer en esas cosas que menciona Daniel 9:24 es ungir al santo de los santos. ¿Qué quiere decir ungir al santo de los santos? Bueno, en el tiempo antiguo se ungía a los reyes. Vamos a ver un ejemplo en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo, gloria a Dios, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Gloria a Dios. Se había de ungir a este varón. Y el capítulo 10 de ahí mismo dice en el versículo 1, y tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, y besólo y díjole, ¿no te ha ungido el Señor por capitán sobre su heredad? Ahí está como desde tiempo antiguo, y pudiéramos ver muchos ejemplos cómo se ungía a los reyes. Bueno, pues hablando también de la venida del Señor Jesús, se va a ungir al santo de los santos, como dice Isaías 32, versículo 1, un texto al que he sido recurrente en citarlo. Dice, he aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Esto se cumplirá nuevamente en la segunda venida del Señor, cuando el Señor reinará como rey, un rey aún en esta tierra. Él es rey, pero literalmente va a gobernar como rey en este mundo, en esta tierra. También nos confirma esto mismo Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo gloria a Dios, vamos a leer desde el 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado, ¿quién? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Según Juan 1:1 y versículo 14, el Señor Jesucristo. Versículo 14 de este capítulo 19 de Apocalipsis, sigue diciendo, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Cordero, y dice, de la ira del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Esto se cumplirá cuando el Señor aparezca por segunda vez en su venida. ¿Qué se cumplirá? Lo que dice Daniel 9:24, que se va a ungir al santo de los santos como rey sobre toda la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, son 70 semanas. Son 70 semanas proféticas. 70 semanas, estamos hablando de 70 por 7, nos da un total de 490 días. Pero vamos a ver que en la Biblia aparece en forma profética, sobre todo en el Antiguo Testamento, día por año.
Génesis capítulo 29. Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo un día equivale a un año. Génesis 29. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 20. Estoy tratando de resumir para ir al punto. ¿Lo tenemos? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él entró a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva a Zilpa, a su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta. Bueno, si estaba hablando de 7 años, ahora los pone como si fueran días de una semana. Cuando dice cumple la semana de esta, y se dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo. ¿Cuánto tiempo? Otros 7 años. Comparados esos 7 años con una semana de días, por 7 días. Versículo 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, que en realidad eran 7 años, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Notamos entonces que aquí se habla proféticamente de un día que equivale, repito, en la profecía a un año, día por año. Vamos a Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, yo acabo de llegar ahí a Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice ahí la palabra de Dios: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y luego, ¿qué dice? Día por año te he dado. Un día por cada año, un día representando un año. Números capítulo 14, ahí vamos a ver otro ejemplo, como en la profecía un día equivale o representa más bien un año. No que equivalga, sino que representa un año. Números capítulo 14. Vamos otra vez al Pentateuco. Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Penta de 5, capítulo 14, ¿lo tenemos? Versículo 34. Voy a tratar de resumir también aquí. Es cuando el pueblo de Israel estuvo inspeccionando la tierra de Canaán por 40 días, sin embargo la menospreciaron y el Señor les dicta una sentencia aquí en el versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año, ¿por qué? Por cada día, y conoceréis mi castigo. Un año por cada día. Entonces, esta profecía de las 70 semanas son días proféticos. Son, en realidad, ya en la profecía, 490 años, en los cuales se habrían de cumplir
todas estas cosas. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, aquí nos dice la palabra, nos habla de 2 puntos proféticos. Uno, a partir de cuando empiezan a contar esas 70 semanas, que equivale a 490 años. Bueno, según el versículo 25, empiezan a partir, valga la redundancia, a partir de que salió la palabra o la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. No al templo, porque en realidad los esfuerzos para edificar el templo fueron antes, pero aquí ya se habla de restaurar y edificar a la ciudad, a Jerusalén. Desde ahí, desde que salió la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas más 62? 69 semanas. ¿Sí? Es decir, que hasta ahí se cumplirían 483 años. ¿Sí? Ahora, vamos a ver entonces a partir de cuándo sale la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1. Esdras capítulo 7, versículo 1, ¿lo tenemos? En el nombre del Señor Jesús. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Sereías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, bueno, ya ahí menciona su genealogía, y vamos hasta el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano del Señor su Dios, sobre él todo lo que pidió. Fíjese usted que se le concedió todo lo que pidió, y en realidad en el corazón de Esdras y en su petición estaba no solamente la restauración del templo, sino la restauración de Jerusalén. Versículo 7, y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. ¿Cuándo se concedió esto a Esdras acerca de su petición de restaurar y edificar a Jerusalén? Esto se cumplió en el 7º año del rey Artajerjes. Si usted consulta una enciclopedia y le pone simplemente reinado de Artajerjes, a mí yo lo consulté de esa manera, y dice que el reinado de Artajerjes fue del año 464 antes de Cristo. Ahí comenzó el reinado de Artajerjes. Bien, entonces, si esta petición se le concedió sobre la orden para edificar y restaurar a Jerusalén, vamos a contar 464 años antes de Cristo, menos 7, vamos a contar 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457. Ahí cae el 7º año del rey Artajerjes,
en que le concedió a Esdras, según la mano del Señor, sobre él todo lo que pidió. Según dice el versículo 6, en el año 457 antes de Cristo. Bien, pero para los estudiosos de los tiempos de la cronología, es muy sabido que vamos a contar de ahí hasta el Mesías príncipe. Bueno, vamos a ver esa parte antes de contar estos años. Disculpen. Vamos entonces a esa parte porque dice la profecía que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén se cumplirían 62 más 7, 69 semanas, que son 483 años. ¿Alabamos el nombre del Señor Jesús? Bien. ¿Cuándo es hasta el Mesías príncipe? Bueno, ¿en qué momento se le conoce al Señor como el Mesías príncipe? Lucas capítulo 3, ¿en qué momento se le conoce como el Mesías? Que según la profecía decía, solamente cito mientras que usted va a Lucas, la profecía de Isaías 9:6 decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es dado como el príncipe de paz. ¿Cuándo entonces es reconocido como el Mesías príncipe? Vamos entonces a Lucas, capítulo 3, dijimos, versículo 21. Amén. Dice ahí la escritura, en el nombre de Jesucristo, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, o sea, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. No que era una paloma, pero dice ahí como paloma descendió. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Leemos también el versículo 23, ¿qué edad tenía Jesús? Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí. En ese tiempo, entonces, el Señor es reconocido, Jesús es reconocido como el Mesías príncipe. También de este acontecimiento glorioso habla el Evangelio según Juan. Leo también Evangelio según Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 28. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahí Jesús es reconocido como el Mesías príncipe. Desde que salió la orden entonces para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta ese momento se habrían de cumplir, ¿cuántos años? 483 años.
o 69 semanas, 69 por 7 nos da 483 años. Bien, entonces, haciendo cuentas, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya vimos que sucedió en el año 457 antes de Cristo. Bien, pero se ha concluido que en realidad Jesucristo no nació en el año 0 de nuestra era. Eso es totalmente reconocido por los historiadores, sino que Jesucristo nació 4 años antes del 0. Entonces, si a esos 457 años antes de Cristo le deducimos los 4 años en que Jesús, o le restamos los 4 años que en realidad Jesús nació antes del 0 de nuestra era, entonces hasta ahí llevamos, hasta su nacimiento, 453 años. Tome nota, desde que salió la orden para restaurar, edificar Jerusalén, hasta el nacimiento de Cristo, suceden o pasan 453 años o 453 días proféticos que equivalen a 453 años. Ahora, según leímos en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, ¿cuántos años tenía Jesús cuando es reconocido como el Mesías príncipe? Antes de esa edad, el Señor no fue reconocido como Mesías. Es más, poco se habla de su niñez, solamente en una ocasión cuando tenía una edad como de 12 años, ¿sí? Pero fuera de eso, el Señor, es más, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, como cuentan algunas leyendas o algunas fábulas de que él de su mano salían y volaban palomas o X historietas. No, la Biblia dice en el Evangelio, según Juan capítulo 2, solamente cito, en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino, dice, este principio de señales hizo Jesús. Antes de eso, no hizo ninguna otra señal. Entonces, Jesús es reconocido como el Mesías príncipe, según dice Lucas, donde leímos 3:23, a la edad de 30 años. Entonces, contamos. La salida de la orden en que se dio para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el nacimiento de Jesús, sucedieron o pasaron o transcurrieron 453 años. De ahí el Señor, desde el nacimiento del Señor Jesús hasta que es reconocido como el Mesías príncipe, transcurren otros 30 años. Entonces sumemos 453 años más 30 años son 483 años. ¿Cuántos años faltan para que se cumplan las 70 semanas? Exactamente, solamente 7 años. Pero alguien dirá, hermano, paz de Cristo, pues entonces ya eso ya se cumplió y las 6 cosas que menciona la profecía de Daniel 9:24 no se han cumplido. Bueno, vamos a volver a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está, hasta la edad que el Señor Jesús tenía 30 años, ahí hasta ese punto transcurren 69 semanas, equivalente a 483 años. Y luego dice, tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Habla de cómo usted lo puede leer en el libro de Esdras, en Nehemías, sobre todo, en Nehemías narra más estas experiencias acerca de cómo se construyó la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Usted puede leer en casa o en su casa donde está, después de este estudio, Nehemías capítulo 4, donde narra cómo con muchas dificultades, muchas angustias, estuvieron reconstruyendo
Jerusalén, dando cumplimiento a esa orden que sucedió en el año 453 antes del nacimiento de Cristo, aclarando, antes del nacimiento de Cristo. Bien, entonces seguimos leyendo, versículo 26. Y después de las 62 semanas, note usted que antes de las 62 semanas, el versículo 25 cita primero las 7 semanas. O sea, primero van 7 y luego 62 semanas. En realidad, entonces el versículo 26 ya nos está ubicando estos acontecimientos en la semana 70, en los últimos 7 años. Termino de leer el versículo 26. Y después de las 62 semanas, ya dijimos que antes de eso se suman las primeras 7. 7 más 62, 69. Después de las 69 semanas, es decir, ya en la semana séptima, ¿qué pasaría? Se quitará la vida al Mesías. ¿Se cumplió eso? Sí, se quitó la vida al Mesías, al Señor Jesús, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad, y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de ella de la guerra será tanada con asolamiento. Eso también tuvo cumplimiento posteriormente en el año 70 de nuestra era, cuando las tropas romanas, por una rebelión que hubo entre los judíos, invadieron Jerusalén y destruyeron, y quedó lo que hoy en día se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Repito, el año 70 de nuestra era, las tropas romanas al mando del general Tito. Y esto lo habla el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, proféticamente. Pero no voy a enfatizar en eso, sino voy a ir hasta el versículo 27, que dice: y en otra semana, ¿cuántas semanas nos quedan después de la 69? Pues solamente la última, la semana número 70. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, con su sacrificio el Señor, a la mitad de la semana, ¿cuántos años duró el ministerio del Señor Jesús? ¿Alguien sabe de eso? ¿Lo ha oído? ¿Lo puede ver por medio de la historia? También por la cronología en la Biblia. El ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio, que equivale en forma profética a la mitad de la última semana. 3 años y medio o 3 días y medio. Entonces, en la semana número 70, a la mitad de la semana número 70, es decir, a los 400, sumamos a 483, 3 años y medio, 484, 485, 486 años y medio se cumplen hasta el sacrificio del Señor Jesús. Pues ahí dice que se quitaría la vida al Mesías y además confirmaría el pacto a muchos. ¿Cuándo confirmó el pacto a muchos? ¿Y a quiénes? Lo confirmó a los gentiles. A la mitad de la semana. Ya el pacto sería confirmado, ya no solamente para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. A la mitad de la semana. Entonces, ahí se cumple. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a terminar a llegar más bien hasta donde podamos. Si es posible, el jueves podemos concluir. Sí, algunas cosas que nos quedarían pendientes. Romanos capítulo 11. ¿Lo tenemos? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes,
que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Israel se endurece, el Señor en cuanto a la salvación deja de tratar con Israel y el evangelio va ahora a los gentiles. El endurecimiento a Israel acontecerá, Israel en el desierto acontecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, de los que han de ser salvos. Y luego, ya que se termine ese tiempo, entonces el Señor vuelve a conectar la profecía sobre Israel. Por eso le dije desde un principio que note que la profecía de las 70 semanas es especialmente sobre Israel, sobre el pueblo de Israel y sobre su ciudad. Entonces, las 69 semanas y media quedan suspendidas hasta que el Señor trata con nosotros los gentiles. Y luego dice el versículo 26, y luego todo Israel, es decir, ya que se termina el tiempo de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y entonces los ojos de los ciegos verán. Entonces el desierto, la tierra de secadales o seca, se convertirá en arroyos de aguas. En los pastos del desierto, dice la profecía, que reverdecerán. Pero eso sucederá hasta que se vuelve a conectar los 3 años y medio que quedaron pendientes, que quedaron por cumplirse de la semana número 70. Mientras estamos en ese tiempo de los gentiles. Juan capítulo 10, quiero ahí mencionar algo. Juan capítulo 10, versículo 16, como el Señor habló también en esto en parábolas, y dice 16, también tengo otras ovejas, porque primero habla de las ovejas del pueblo de Israel. También tengo otras ovejas. ¿Quiénes eran esas ovejas o quiénes éramos? Nosotros los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 2. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo que estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extraños o extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio del Mesías, cuando se le quitó la vida al Mesías a la mitad de la semana 70. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, en los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahí el Señor hace posible esto en esa pausa que se abre en el tiempo de los gentiles. Precisamente se cumple la semana 69 y media hasta que se quita la vida al Mesías y que el Señor confirma el pacto a muchos. Para nosotros los gentiles,
Gloria a Dios. Y quiero citar otra escritura, ahí en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20. ¿Lo tenemos? Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá puro grande sobre la tierra, pero en especial, fíjese a quién menciona, e irá en este pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, lo que es llamada la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel en todas las naciones. Y Jerusalén, vuelve a mencionar en particular a Jerusalén, será hollada de las gentes hasta que los tiempos, ¿cuándo? Hasta que los tiempos de las gentes o de los gentiles se cumplan. Entonces entramos en esa pausa en el tiempo de los gentiles. A partir de que el Señor, o a partir de que al Señor se le quitó la vida a la mitad de la semana 70, entramos entonces al tiempo de los gentiles. Hebreos capítulo 10. Quiero mencionar esta escritura, cómo el Señor a la mitad de la semana hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. Él fue el último sacrificio. Por eso fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es nuestra Pascua, según dice 1 Corintios 5:7, el cual fue sacrificado por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Leemos en el nombre de Jesucristo. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor con su sacrificio a la mitad de la semana 70 hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, como dice allá Daniel capítulo 9, que haría cesar el sacrificio y la ofrenda. El Señor entonces entra a hacer un nuevo pacto donde entramos nosotros los gentiles. Leo también aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús como el mediador, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto o el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, hablando del Nuevo Testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Sucedió la muerte del testador y a partir de ahí se hace un nuevo pacto donde entramos nosotros los gentiles. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces ahí el Señor entra a tratar con nosotros los gentiles con un nuevo pacto, y una vez que termine el tiempo de los gentiles, una vez que se haya completado
la plenitud de los gentiles, entonces el Señor vuelve a conectar esos 3 años y medio que faltan, esa mitad de la semana que se menciona en la Biblia como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Se menciona también como 1260 días y se menciona también como 3 días y medio. Todo eso lo podemos ver más ampliamente, los acontecimientos que sucederán en esos últimos 3 años y medio, en los cuales se vuelve a conectar la profecía de las 70 semanas. Solamente resumiendo brevemente esta enseñanza, tenemos entonces que a partir que salió la palabra o la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta que Jesús es reconocido como el Mesías, cuando tenía 30 años, pasaron 483 años, más 3 años de su ministerio, sumamos 486 años y medio, o 69 semanas y media. Ahí, a la mitad de la semana, se le quita la vida al Señor Jesús, el Mesías, se hace cesar la ofrenda y el sacrificio por su muerte en la cruz, y entra la plenitud de los gentiles. Hay un endurecimiento en parte a Israel, en parte. Estamos conscientes que no todos, por los primeros apóstoles, los primeros discípulos, fueron judíos, pero en parte y en una mayor parte fue endurecido el pueblo de Israel. Y hasta que haya entrado este tiempo de oportunidad para nosotros los gentiles, o hasta que se haya acabado, el Señor vuelve a tratar en esos últimos 3 años y medio que restan para que se cumpla ahora sí toda la profecía, acabar con la prevaricación, concluir el pecado, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. En esos 3 años y medio, al término de esos 3 años y medio, se cumplirán todas estas cosas que están escritas, cuando el Señor vuelve a conectar la profecía de las 70 semanas, tratando con el pueblo de Israel. Vamos a darle gracias a Dios. Siempre he tratado de que este tiempo lo valoremos y lo aprovechemos al máximo para enseñar la palabra de Dios, y no para platicarles, no, eso ya tendremos tiempo, o personalmente o de alguna manera, pero este tiempo quiero que lo aprovechemos para enseñar doctrina, para enseñar la palabra de Dios, para estar atentos a la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a concluir entonces haciendo una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu pueblo, Señor, esté apercibido acerca de la profecía, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin profecía pierde el rumbo, pierde la dirección. Yo te pido, Señor, que nos des visión acerca de la profecía, para que no seamos confundidos oyendo a fábulas, oyendo cuentos de predicciones falsas que se anuncian aquí y allá en diferentes partes. Que en este último tiempo estemos muy atentos, pero a lo que dice tu palabra, la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Muchas gracias. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, a mis hermanos. Bendice la congregación en San José de Gracia, Michoacán. Bendice a los hermanos que nos escuchan en diferentes partes de México, aún de Estados Unidos, de California. Bendice a mis hermanos, bendice su ministerio, usa sus vidas, danos de tu gracia, y que en este último tiempo llevemos la recomendación, la instrucción que Pablo le dio a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, la iglesia, bendice también a la nación de Israel. Haya paz en Jerusalén. Muchas gracias, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos.